La filosofía estoica es una de las que más y mejor ha perdurado. Desde su aparición en el período helenístico de la mano de Zenón de Sitio, pasó a convertirse en una de las escuelas de pensamiento más importante de los intelectuales de la República Romana y el posterior Imperio Romano, y hoy en día ha experimentado otro resurgimiento de su popularidad en las sociedades del mundo occidental. Lo cierto es que esta escuela filosófica contiene muchas ideas interesantes que pueden ser rescatadas y aplicadas al mundo actual, aunque hayan pasado más de 2000 años. Veamos cuáles son y cómo aplicarlas en nuestras vidas. Estas son las principales claves estoicas en las que te puedes inspirar para desarrollar una manera de vivir la vida psicológicamente saludable. 1. La felicidad se justifica a sí misma. Para la persona estoica, la felicidad es la finalidad última de la vida y equivale a la virtud y a la sabiduría. En este sentido, hacemos lo que nos hace felices teniendo como finalidad última nada más que la felicidad, y esta es la finalidad moral definitiva. El sentido de la vida es ser felices, y nada más, ni dejar descendencia, ni ganar guerras, ni ganarse la aceptación de todo el mundo. En este sentido, no deberías verte en la obligación de buscar una justificación práctica para todo lo que haces. Para Aristóteles, la felicidad es el fin que busca todo ser humano, es decir, el bien es el mayor deseo que guía a todas las acciones humanas. En Ética a Nicómaco, el filósofo utiliza el término griego eudemonía. Eu significa bien, y daimon significa espíritu, que puede traducirse como felicidad, pero también se le atribuyen los significados de prosperidad, riqueza, buena fortuna, vivir bien y florecer. El alcance de la eudemonia está ligado a lo que dice el filósofo sobre lo que es la felicidad. Para él, las personas le atribuyen diferentes significados, que pueden ir desde acumular riqueza hasta gozar de una buena salud o validar a otras personas. Para alcanzar la verdadera felicidad, Aristóteles, en su libro Ética a Nicómaco, sostiene que el ser humano necesita basar su vida en acciones virtuosas, sustentadas en el pensamiento, la justicia y la razón. Identifica 3 formas de vida que buscan la felicidad. El primero está guiado por el placer, en el que la felicidad se encuentra en la satisfacción de los impulsos. Para Aristóteles, esta forma de vida es comparable a la de los animales. La segunda es la vida política, en la que el individuo busca la felicidad a través de los honores, las grandes hazañas y las riquezas, como si ser feliz dependiera de la aprobación del otro. El tercer punto es la forma más alta de vida, que el filósofo llama contemplativa. En esta modalidad, el individuo actúa de forma puramente racional y entiende que la felicidad es un fin en sí mismo, es decir, no son necesarias herramientas como el dinero o el poder para alcanzarla. 2. Reconocer la propia ignorancia es una forma de conocimiento. Otra de las claves estoicas es que sabe detectar nuestra ignorancia nos acerca más a la sabiduría, aunque técnicamente la sabiduría y la ignorancia sean 2 estados opuestos. La persona capaz de detectar que sus creencias tienen vulnerabilidades y lagunas de saber está más dotada para mejorar su situación, y a su vez, su manera de interpretar las cosas se ajusta más a la realidad en comparación a quien repite falsedades una y otra vez de manera dogmática. En este sentido se nota la influencia de Sócrates, decisivo en el pensamiento del primer pensador estoico, Zenón de Sitio. Después del solo sé que no sé nada, Sócrates nos brindó distintas citas referidas a la misma temática, cosa que nos da una imagen del interés sobre el conocimiento y el desconocimiento por parte de este filósofo. Es normal su interés, ya que el conocimiento y el desconocimiento crean miles de caminos en nuestro laberinto mental y solo provocan que nos perdamos con facilidad. En este caso, nos hace reflexionar sobre el parámetro base del conocimiento, que es el grado de ignorancia. Tu grado de ignorancia sobre cualquier ámbito es el que determina tu nivel de conocimiento o sabiduría sobre él. Y cuando las personas variamos el foco del conocimiento hacia la ignorancia, es cuando nos damos cuenta, de forma rápida, que nos faltan conocimientos, sea cual sea el ámbito que estemos analizando. La cita es sencilla de comprender. Si reflexionas sobre tu propia ignorancia, en cualquier tema, te darás cuenta de qué es lo que exactamente no sabes. Y a partir de ahí,
Serás más sabio o sabia si decides aprender sobre esos parámetros que desconoces. En caso que decidas no aprender, seguirás siendo igual de ignorante, aunque quizá tú prefieras pensar y enfocarte en lo que sí sabes para decirte a ti mismo o a lo listo o lista que eres. 3. Mente y cuerpo forman una unidad. Los estoicos crearon una filosofía profundamente materialista y señalaron que una realidad existe únicamente los cuerpos, aquello con la capacidad de tener efectos sobre las cosas físicas que les rodean y a la vez de verse afectadas por esas cosas. En este sentido, desde esta perspectiva, el alma es un elemento corpóreo. Por lo tanto, gozar de bienestar mental pasa por gozar de bienestar físico, y hay que cuidarse en ambos sentidos. Cuando contemplamos nuestra propia experiencia, es evidente que mente y cuerpo están entrelazados. Su relación y mutua influencia ha desconcertado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de los siglos. Los dos enfoques más conocidos en el estudio de la filosofía son el dualismo y el monismo. El debate entre estas dos conceptualizaciones filosóficas es uno de los más antiguos y persistentes en la disciplina. Ambas teorías presentan argumentos convincentes y desafíos significativos, y cada una ha influido en nuestra comprensión de la mente y el cuerpo de maneras distintas. El dualismo sostiene que la mente y el cuerpo son entidades separadas y diferentes en su naturaleza. Esta visión puede explicar nuestras experiencias subjetivas y la aparente diferencia entre los procesos mentales y físicos. Ahora bien, el dualismo enfrenta el desafío de explicar cómo estas dos entidades tan diferentes pueden interactuar entre sí. Esto último se ha denominado el problema de la interacción. Por otro lado, el monismo sostiene que la mente y el cuerpo son aspectos de la misma realidad. Esta visión abarca el problema de la interacción, al argumentar que la mente y el cuerpo no son entidades separadas que necesitan interactuar, sino que son manifestaciones de la misma sustancia. No obstante, el monismo enfrenta su propio conjunto de desafíos. Por ejemplo, el monismo materialista explica cómo los procesos físicos pueden dar lugar a la experiencia subjetiva, es decir, de qué modo surge la conciencia. Ambas perspectivas plantean interrogantes sobre la relación entre la mente y el cuerpo y poseen sus propios problemas como teoría. Algunas de las preguntas más debatidas son: ¿cómo interactúan la mente y el cuerpo? ¿Qué mecanismos subyacen a esta relación? ¿Puede una entidad no física, como la mente, influir en un organismo físico? ¿Y es la mente solo una ilusión generada por el cerebro? La idea del dualismo se remonta a los tiempos de Platón y Aristóteles. Sin embargo, fue René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, quien la popularizó. Descartes argumentó que existe una interacción entre una realidad física, el cuerpo, y una espiritual, la mente. El monismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino que ambas constituyen una unidad. Esta visión contrasta con la del dualismo, que considera que la mente y el cuerpo no son una misma cosa. Existen varias formas de monismo, pero las más relevantes para la filosofía de la mente son el monismo materialista y el monismo idealista. El monismo ofrece una solución al problema de la interacción que plantea el dualismo. Si la mente y el cuerpo son aspectos de la misma realidad, entonces no hay necesidad de explicar cómo interactúan entre sí. Sin embargo, el monismo también enfrenta desafíos, como explicar cómo los procesos físicos pueden dar lugar a la experiencia subjetiva. El monismo idealista sostiene que todo lo que existe es mental o espiritual. Según esta visión, la realidad física es una construcción de la mente. Aunque esta forma de monismo es menos popular en la filosofía contemporánea de la mente, ha tenido una influencia significativa en la filosofía oriental y en algunas corrientes de la psicología. 4. El destino existe, pero no es moralmente relevante. Desde la perspectiva estoica, resulta absurdo y totalmente contraproducente obsesionarse con el concepto de destino, ya que, por su propia definición, no podemos ni debemos posicionarnos ante él. Lo que deba ser, será. Eso no significa que debamos sentarnos a esperar a que todo lo predestinado ocurra a nuestro alrededor, porque en nuestro plano de existencia somos seres dotados con razón y, por consiguiente, con capacidad para elegir entre opciones diferentes y establecer planes. Negar esto último sería negar la realidad,
dado que ésta nos muestra una y otra vez que ser seres racionales no es lo mismo que no serlo. Esa diferencia existe y es muy relevante. En la quimera de dar con una respuesta a tantos interrogantes, en el intento fallido por descubrir una razón que justifique lo inaceptable, la humanidad ha explorado, a lo largo de los siglos, las 1001 formas de explicar por qué la vida acontece de una forma y no de otra. Para William Shakespeare, el destino es el que baraja las cartas y nosotros las jugamos. Todas las culturas, creencias y religiones han dejado su legado y manifiesto al respecto de un destino, como el ordenador de todo lo que sucede, que no puede ser modificado y posiciona lo inexorable en un plano fuera de cualquier control humano. Según la mitología griega, 3 eran las Moiras que, con sus túnicas blancas y mirada inescrutable, personificaron al destino. La palabra Moira, o destino, encierra en su significado la función de dar a cada mortal la porción de existencia que le corresponde en el devenir del universo. Las Moiras, entonces, eran entendidas como las que tenían el control de los hilos de la vida de cada persona humana, desde el día de su nacimiento hasta su partida de este mundo. A este mítico trío de hilanderas, los griegos le atribuyeron ciertas capacidades o dones. Así, Clota era la que tejía la hebra de la vida con una rueca. Láquesis, la que medía con una vara la longitud o duración de esa vida o hilo. Y Atropos, con sus horribles tijeras, quien elegía la forma en que moría la persona y cortaba, sin piedad y de forma irremediable, ese hilo que, con tanto trabajo, había tejido su colega Clota. Para los griegos, la suerte de las personas, e incluso de los dioses, dependía de estas Moiras, que los romanos llamaron parcas, como una fuerza sobrenatural que determinaba, de antemano, todos los acontecimientos en la vida de cada hombre y de cada mujer. La religión musulmana afirma la determinación incondicional del acontecer de las personas por expresa voluntad de un Dios. Tal como expresa el Corán, en el Sura 3, versículo 160, la hora de la muerte está irremediablemente fijada por Dios, de manera que moriremos a la hora por Él elegida. Lo que os ha sucedido el día del encuentro de las 2 tropas ha ocurrido con permiso de Dios. Si bien en el cristianismo, el destino también aparece como la providencia divina de un ser supremo, depende de cada religión su entendimiento y aplicación. Así, la reforma de Martín Lutero, en la religión protestante, introduce el concepto del determinismo en el mundo cristiano, negando el libre albedrío de las personas, como más tarde también lo haría el calvinismo. Otras corrientes religiosas, como por ejemplo el catolicismo, plantean la predeterminación divina de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, pero incorporando el concepto de libre albedrío o la plena libertad del hombre de actuar más allá de un camino predeterminado por una fuerza sobrenatural. En el año 301 a.C., surgió una doctrina filosófica conocida como estoicismo. Su teoría del destino decía que el sabio estoico debía acatar el destino donde los diferentes intervalos del cosmos producían siempre los mismos acontecimientos y veían nacer y morir a los mismos seres. La idea de un eterno retorno supone, para los estoicos, la seguridad de que todo devenir permanecerá inalterable a través de los tiempos y se repetirá invariablemente. Crisipo, exponente de la escuela estoica antigua, sostuvo que el destino es la razón por la cual se han producido los acontecimientos pasados, se producen los acontecimientos presentes y se producirán los acontecimientos futuros. Plutarco recoge una de las evidencias o argumentos que sustentan dicha teoría. Nada sucede sin causa, pero sí, según causas antecedentes. Esta afirmación parte de la idea de que el universo se rige por el principio de causalidad. En la naturaleza, todo fenómeno o evento se debe a una causa. Este principio sería la razón universal que rige el mundo. De esta manera, los acontecimientos de la vida estarían subordinados a una causalidad natural. Y como todo acontece en función del destino, una sucesión de causas y efectos, entrelazados irremediablemente, el hombre siempre viviría de acuerdo a dicha razón del cosmos. Las circunstancias externas, destino, pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Así definía el psiquiatra y filósofo austríaco
Viktor Frankl, la capacidad y libertad de elección de todo ser humano, aun cuando el supuesto destino fuera tal y no pudiera torcerse. En su obra, producto de lo vivido en un campo de concentración nazi, Frankl le da una mirada diferente al determinismo del destino. No lo niega, no lo ignora. Simplemente plantea la posibilidad que todos los mortales tendríamos, en circunstancias extremas, de cambiarnos a nosotros mismos cuando ya no podemos cambiar una situación o hecho irreversible. El sobreviviente de Auschwitz decía que nada en el mundo ayuda más a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida, aún en el horror, tiene sentido. 5. El conocimiento es estable. Otro de los principios de la filosofía estoica es que el conocimiento, por el hecho de serlo, es estable e inmutable. Si creemos saber algo, pero al entrar en contacto con una nueva información, nos vemos obligados a replantearnos esas creencias, es que nunca tuvimos conocimiento en primer lugar. Pero, a la vez, para los estoicos llegar a ser una persona sabia implica pasar varias veces por estas experiencias en las que nos aferramos a un espejismo de conocimiento, y hay que aceptarlas con humildad, ya que se aprende de ellas. Nos revelan nuestros sesgos. La epistemología de Platón ha sido calificada como dualismo epistemológico, porque Platón aceptó de Heráclito y de Parménides que hay dos niveles de conocimiento, la opinión, o doxa, y la sabiduría, o verdadero conocimiento, o episteme. Este dualismo epistemológico se correlaciona con el dualismo ontológico, división de la realidad en dos mundos, el visible y el inteligible. En efecto, Platón duplica el objeto del conocimiento, es decir, la realidad, al establecer el mundo inteligible, lo de las ideas, fuera del mundo sensible, la naturaleza. Del mundo sensible, el nivel más alto de conocimiento que podemos lograr es la opinión o doxa, y del mundo inteligible podremos lograr el verdadero conocimiento o episteme. La relación de correspondencia que establece Platón entre los diferentes grados de realidad y los diferentes niveles de conocimiento la podemos ver en la República, con la metáfora de la línea en el libro 6 y el mito de la caverna en el libro 7. Platón parte de la convicción que ni el conocimiento obtenido mediante la percepción ni el procedente de la creencia son infalibles y que, además, no tienen por objeto el estudio de lo real. Por eso, no puede ser el verdadero conocimiento. Platón acepta del sofista Protágoras la creencia en la relatividad de los sentidos, y del presocrático Heráclito acepta que los objetos de la percepción sensible cambian permanentemente, motivo por el que no pueden ser objetos de estudio del verdadero conocimiento. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del verdadero conocimiento? Según Platón, el objeto de estudio del verdadero conocimiento tiene que ser estable y permanente, susceptible de ser definido de una manera clara y precisa, un objeto del que podamos captar su esencia. Pues el conocimiento verdadero, el que denominamos conocimiento científico, es el que aprehende la esencia del objeto y la expresa con el concepto. Así, el verdadero conocimiento de bondad aprehende la esencia de la bondad y la comunica con el concepto bondad. La definición del concepto tendrá la forma: la bondad es esencia de la bondad. Y, dado que el concepto se corresponde con lo universal, el verdadero conocimiento tendrá por objeto de estudio lo universal, las ideas. Pero ¿cómo podemos conocer estos universales o ideas si pertenecen a otro mundo, el mundo inteligible, diferente del que percibimos mediante los sentidos? La posibilidad de conseguir el verdadero conocimiento yace en tres aspectos claves de la teoría de las ideas, aspectos que son, a la vez, los fundamentos de la epistemología de Platón. Los objetos del mundo sensible imitan o participan de las ideas. El alma o psique es una realidad intermedia entre los objetos del mundo sensible y las ideas, objetos del mundo inteligible. Las ideas están en comunicación entre sí. Ahora bien, Platón no nos dijo cómo podemos conocer las ideas. Solo nos dijo que el alma o la psique tiene capacidad para hacerlo y que se trata de aprender a mirar en la dirección adecuada. 6. Debemos ser justos con todo el mundo, sin caer en el relativismo. Para los estoicos, los mandatos éticos deben ser aplicados por igual a todo el mundo.
No hacerlo implicaría entrar en un círculo vicioso en el que estamos buscando constantemente excusas para tratar de manera diferente a los demás en base a nuestras preferencias. Esto significa que hay que evitar tanto caer en el relativismo moral, la creencia de que el simple hecho de vivir en sociedades o culturas diferentes implique tener que atenerse a ideales éticos totalmente distintos, como caer en la discriminación basada en el ánimo de venganza ante quien nos ha hecho daño en el pasado. Es una manera de ver las cosas que ha sido llamada cosmopolitismo estoico y que puede crear a nuestro alrededor una serie de círculos sociales en el que se respeta la reciprocidad y la ecuanimidad, algo que también nos favorece a nosotros y a nuestra salud mental. Las personas desarrollan su pensamiento sobre la moralidad con el tiempo. Lo hacen como resultado de interacciones con individuos e instituciones sociales. En diferentes sociedades, cada una con sus propias culturas, hay diferentes ideas sobre cómo deben comportarse los humanos. Diferentes sociedades y culturas tienen diferentes reglas, diferentes costumbres, leyes e ideas morales diferentes. En el siglo XX, la gente tomó bastante conciencia de estas diferencias. El impacto de esta información, cuando se combina con las teorías de los existencialistas y pragmáticos, se hizo bastante significativo en el ámbito de la ética. Los existencialistas, con su teoría de la libertad radical y la elección y responsabilidad humanas, colocaron la moralidad dentro del ámbito de la toma de decisiones humanas. No había esencias antes de la existencia de los seres, y no habría reglas antes de la existencia de los seres que harían las reglas por sí mismos. Los pragmáticos también se apartaron de la creencia en los absolutos y generalizaciones y en cualquier criterio universal de juicio. Para los pragmáticos, la realidad misma no era un hecho sino un constructo humano y reflejaba los criterios de juicio de la sociedad respecto a la verdad. Entonces, sucedió como parte del posmodernismo que habría una escuela o tradición de pensamiento que sostendría que todo pensar en ética también estaba sujeto a la toma de decisiones humanas dentro de un marco social. Esta escuela sostendría que no hay principios universales ni absolutos en la ética a los que todos los humanos deban ser sometidos. A través del siglo XX, muchos humanos han llegado a aceptar buena parte de la perspectiva relativista. El relativismo ha entrado en el pensamiento de muchas personas, incluso de personas que sostendrían por algunas ideas absolutistas. El relativismo cultural describe el simple hecho de que existen diferentes culturas y cada una tiene diferentes formas de comportarse, pensar y sentir a medida que sus miembros las aprenden de la generación anterior. Hay una enorme cantidad de pruebas para confirmar esta afirmación. Es bien sabido por casi todos los humanos del planeta que la gente hace las cosas de manera diferente en todo el mundo. La gente se viste diferente, come diferente, habla diferentes idiomas, canta diferentes canciones, tiene música y bailes diferentes y tiene muchas costumbres diferentes. El hecho de que las personas difieran en cuanto a sus puntos de vista sobre la moralidad y los principios sobre los que descansa la moralidad no significa que no haya posibilidad de que exista un concepto del bien que todos los humanos puedan llegar a reconocer y aceptar. 7. La vida feliz está libre de pasiones. Esa es una de las ideas estoicas más polémicas desde la perspectiva de los occidentales de nuestros tiempos, pero cabe señalar que para los estoicos, las pasiones son en realidad los impulsos, procesos psicológicos que van en contra de la razón. Estos se caracterizan por desestabilizar el progreso de la persona en su avance hacia la felicidad, porque le hacen ceder a determinadas experiencias sin tener en cuenta una visión global de la situación y del recorrido que le ha llevado a ese momento. Así, las pasiones nos llevan a olvidarnos de lo que nos importa realmente, de aquello en lo que estamos dispuestos a aplicar un esfuerzo continuado y una disciplina, y no equivalen exactamente a lo que nos hace sentirnos motivados e implicados en algo que aporta significado a nuestras vidas, sino más bien lo contrario. El fin que es el más ansiado objetivo de la filosofía estoica, la libertad. Epicteto, lo mismo que Séneca, Zenón o Marco Aurelio, persigue lo que él considera la esencia de quien es verdaderamente libre, que no es otra cosa que el total control y conocimiento de sí mismo. Nada puede dañarle o hacerle perder su imperturbabilidad. Nada puede afectarle emocionalmente. Ningún deseo tiene que pueda ser insatisfecho. De este modo, impasible ante los accidentes de la vida, el sabio estoico es plenamente libre, pues nadie más que él está al mando de su alma.
8. La templanza es uno de los valores más importantes. Otro de los principios estoicos fundamentales se basa en la necesidad de reforzar nuestra templanza, entendida como la capacidad, la influencia que tienen sobre nosotros los placeres mundanos, aquellos desconectados de la vía que nos lleva a ser virtuosos y felices. Esto no tiene por qué significar martirizarnos pensando una y otra vez en lo que no debemos hacer, aunque una parte de nosotros quiera hacerlo. Como para la filosofía estoica, la racionalidad va de la mano de la madurez. Su manera de afrontar las tentaciones no se basa en el autocastigo, sino en la racionalidad, lo que en términos teóricos y prácticos nos acerca más a la virtud. Por ejemplo, limitar nuestra exposición a aquello que nos tienta es una manera perfectamente justificable de no caer en las pasiones y, a la vez, de no sufrir constantemente por ello. 9. El coraje no significa no sufrir miedo. No deberíamos martirizarnos por sentir un miedo que estimamos que tiene una parte contraria a la razón, entre otras cosas, porque esto nos haría sentirnos más vulnerables, angustiados y temerosos. Lo importante es no dejar que el miedo nos paralice en aquellas situaciones en lo que se necesita de nosotros es que afrontemos una posible fuente de peligro, mostrando coraje. Si piensas que una persona con coraje es alguien que no siente miedo, estás totalmente equivocado. No debemos jamás buscar nuestra valentía en la intrepidez de no sentir temor por nada en este mundo, sino en nuestra capacidad para superar aquello que nos da pánico y es capaz de sumirnos en el inmovilismo. No olvidemos jamás que el miedo es una poderosa fuerza con gran presencia en este mundo. Muchas de las personas con gran poder se mueven por el temor a perder cuanto tienen. Así pues, es muy importante estar siempre atento, puesto que la vida ofrece oportunidades constantes, y tener el coraje de superar todo lo que es desconocido o temible. El miedo es temible. Es un sentimiento capaz de acobardarnos. Es una fuerza natural que puede infundir tal respeto que provoca que seamos incapaces de reaccionar por el temor al qué dirán, qué pasará, cuánto puedo perder, qué es lo que me harán. Sin embargo, frente a la fuerza del miedo, grandes nombres a lo largo de la historia han sido capaces de hacer frente a sus temores más íntimos y demostrar el coraje de salir adelante, aun teniendo mucho que perder y arriesgando su propia vida en el proceso. Es importante para navegar por el proceloso río de la vida, conseguir superar nuestros miedos. Pero solo hay una forma de hacerlo, y es teniendo el coraje de enfrentarse a ellos. Solo la persona que es capaz de mirar a la cara a sus temores más íntimos y superarlos, reunirá el valor de ser feliz en la vida. Nunca debemos pensar que hay gente que no tiene miedo. Es un sentimiento natural, inherente al ser humano, y todos los hemos notado alguna vez en nuestra vida. No es un valiente quien no conoce el miedo, sino quien lo supera. Por lo tanto, cuando observamos a gente valiente, capaz de dar pasos atrevidos, no es alguien que no está sintiendo un profundo miedo en su interior. Es una persona que lo está superando, mirándolo de frente para ser capaz de dejarlo atrás en el proceso. 10. La sabiduría se crea mediante la experiencia. Hay que salir a aprender. Para los estoicos no nacemos siendo sabios, ni siquiera racionales. Ambas cosas se van construyendo a través de un proceso de madurez psicológica. Y por cierto, esto implica aprender a partir de la interacción con el entorno y de la valoración de los estímulos captados por nuestros sentidos. No todo se basa en la introspección. La experiencia no es lo que nos ocurre, es la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Esa y no otra marcará la diferencia a la hora de tener una vida más ajustada, feliz y satisfecha. Aprender de la experiencia es el mayor superpoder de todo organismo vivo. No solo lo hacemos nosotros, sino que también los animales, las plantas y hasta las bacterias llevan a cabo esos procesos de inducción para adaptarse mejor a sus complejos entornos. Sin embargo, en lo que se refiere a los seres humanos, hay un curioso matiz que convierte a este tema en una dimensión interesante. Todos los comportamientos son el resultado del proceso de aprendizaje. Las personas variamos nuestras conductas de manera frecuente con base a la experiencia adquirida. Sin embargo, y aquí viene el dato llamativo, no siempre hacemos inducciones correctas de las experiencias vividas. Esto explicaría por qué derivamos siempre en relaciones afectivas que nos traen infelicidad. Somos esas criaturas que no solo tropiezan una y otra vez con la misma piedra,
sino que además se encaprichan con ella. Por alguna razón singular, no todas las experiencias que nos trae el destino nos sirven para obtener un aprendizaje válido. Dice el refrán que pájaro viejo no entra en la jaula. Tal vez sea así. Puede que los animales y los niños sean las criaturas más válidas a la hora de aprender de la experiencia. Huyen de lo que hace daño y aprenden qué estímulos y contextos son los más enriquecedores para interactuar. Sin embargo, lo complejo de llegar a la edad adulta es que la vida se vuelve más compleja y no siempre es fácil hacer buenas deducciones. De este modo, hay algo común que sabemos bien en psicología. Cuando varias personas pasan por una misma experiencia, a veces construyen diferentes interpretaciones de la experiencia y asumen aprendizajes opuestos. La causa está en que cada una mira y percibe la realidad a partir de su propia perspectiva y personalidad. Aprender de la experiencia es un gran poder, pero hay que hacerlo de la manera más objetiva y lógica ajustada posible. Aunque tal artesanía no es precisamente fácil. La experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado en profundidad. Los bebés tienen la capacidad intuitiva de hacer juicios estadísticos correctos desde una edad temprana. Esta facultad la demuestran también los simios, muy hábiles a su vez a la hora de inferir información y de tomar decisiones cuando tienen ante sí varias probabilidades. La cognición de la primera infancia es muy sofisticada, como también la de algunos animales. Son criaturas capaces de hacer buenas inferencias intuitivas. Ahora bien, a medida que crecemos y llegamos a la edad adulta, el poder de aprender de la experiencia se debilita. ¿Nos volvemos estúpidos, tal vez? Obviamente, la respuesta es no. Al llegar a la edad madura, el ser humano filtra cada experiencia a través de su personalidad, su estado emocional y sus necesidades. Habrá quien logre deducir valiosos aprendizajes de su experiencia de manera lógica y racional. Sin embargo, las personas somos el resultado de nuestras emociones, de nuestros sesgos cognitivos y nuestras actitudes. No siempre es fácil aprender de lo que nos pasa, cuando la mente no nos permite analizar las cosas de forma analítica y objetiva. Recordemos la inscripción del templo de Apolo en Delfos, Temet Gnose, o conócete a ti mismo. Pocos mensajes dejados por nuestros antepasados no son tan útiles y trascendentes a la vez. El autoconocimiento es la raíz que todo lo nutre, la luz que todo lo ilumina. Un mayor conocimiento de nosotros mismos nos permite optimizar el proceso de aprender de la experiencia. Las personas somos un rompecabezas conformado por nuestras vivencias pasadas, nuestros pensamientos, emociones, necesidades, sueños, un cuerpo físico y una conciencia. Debemos tomar contacto con cada una de esas áreas y navegar en ellas. Poco a poco, trazaremos una visión más realista de cómo somos. En el momento en que nos conozcamos como merecemos, aprenderemos de la experiencia como necesitamos. A partir de entonces, lo que deduciremos de cada hecho vivido nos servirá para construirnos un camino más seguro y enriquecedor. Hay quien señala aquello de que una persona descubre qué es la vida solo cuando lidia con la adversidad. Este no es un enfoque correcto. Las personas aprendemos de los hechos complicados, pero también de los momentos felices y los instantes sin demasiada trascendencia. Somos organismos orientados a la experiencia y siempre sacamos conclusiones de cada cosa vista, escuchada y sentida. Ahora bien, hay otro hecho indudable. Hay vivencias dolorosas que nos bloquean y ralentizan. Los desafíos del destino nos ponen a prueba y por muy dolorosos que sean algunos hechos, es posible obtener alguna enseñanza. La clave está en no dejar de aprender, a pesar de los años, a pesar de los daños. Solo la mente humilde que se conoce a sí misma y que se permite aprender cada día avanza en dignidad y serenidad en el viaje de la vida. Adoptar los hábitos estoicos en tu vida diaria puede marcar una gran diferencia en tu bienestar emocional. Al aceptar lo que no puedes controlar, cultivar la virtud y el autocontrol, practicar el desapego emocional, expresar gratitud y dedicar tiempo a la meditación y la reflexión diaria, puedes fortalecer tu mente y encontrar una paz duradera en medio de los desafíos de la vida. Recuerda que la práctica constante es clave para integrar estos hábitos en tu vida. A medida que te comprometes con estos principios,
es posible que encuentres una mayor serenidad y equilibrio en todas las áreas de tu vida. No permitas que las circunstancias externas te afecten negativamente. En su lugar, cultiva una mentalidad estoica y descubre la alegría de vivir con sabiduría y serenidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Te animas a cambiar tu vida? Comenta cuál de estas 10 reglas para el cambio te parece la más difícil de llevar adelante. Te estaré leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.